Que sí que llevamos parados mucho tiempo, es tiempo de vacaciones, pero sí que es verdad que es muy motivante, ¿no? Jugar contra, que te venga una selección europea y jugadores como es el caso de Artur, que es el mejor jugador del mundo, etcétera, pues siempre apetece jugar contra ellos, ¿no? Y es verdad que no podemos dar nuestro mejor nivel porque evidentemente físicamente no estamos a tope, pero sí que yo creo que da mucho gusto jugarlo y desde fuera también se valora bastante. Se les trata como si fueran jugadores profesionales y la dedicación, pues te puedes imaginar, es una dedicación casi al 100%. Son jugadores que tienen que compaginar sus estudios, trabajos, con una dedicación altísima al deporte para estar en una élite como es un equipo como este. Sí, además aprendes de cómo es el juego de fuera, porque estamos muy acostumbrados al juego español, pero luego te das cuenta que el juego holandés, el belga y a nivel europeo es muy alto y nos va bastante bien para entrenar y arrancar con buen pie. El torneo más importante que tiene el club a nivel de hockey y el torneo más antiguo, lleva 71 años ininterrumpidos organizándose. Para ellos esto es un sueño, o sea, intentar ver lo que podrán conseguir de aquí a unos años, jugar contra los mejores jugadores del mundo y tener un torneo en el que se van a divertir, van a conocer jugadores de otros países y van a jugar a un nivel muy alto. It's such a beautiful club, it's just nice to be here, nice vibe. Happy for Polo that they won. I think, wish them good luck in the season. I think they'll probably do really well as they do every year, so we'll see.